Sí, welcome, welcome. Bienvenidos a la sección de preguntas, hermanos. ¿Hay algún hermano que tiene una pregunta? ¿Tiene algún rumano que tiene una pregunta? ¿Tiene rumano que tiene pregunta? ¿Tiene pregunta rumana? ¿Qué observación cortico al caso para lo que te trata el tema? Bom dia, Sotis. Buen día, Neca. Sì, mi no tin pregunta. Ma pero lo que el pastor hasta hermano a papi a we me hinta pa no sabe de sabe vai ser que Deus. Esse a queda da nossa de vai papi com Deus. Ujú. Sí, la hermana dice que no tiene pregunta directamente, pero lo que usted ha predicado en esta mañana hizo tremendo énfasis sobre el hecho de que nosotros tenemos que ir a Dios. Amém. Amén. Danke, Rumaneca. Nos apreciar el comentario. Y Amém. más comentario, danke, Neca. Mas danke, miss. No está tem mais pergunta, observação? Roman Sherman, por Puntranuma. El hermano Sherman. Puede Sí, hacer. un feliz día, hermana. Feliz día, papi. Ah, ¿Qué más duro, Nati? Mi mamá estaba poniendo Sí, papi, es duro. sí, ¿vos atendés mejor? Ahora sí. Ok. Me di una pregunta en cuanto de persona de demencia, no está me atende, pero den, den caso de Rumán, pastor, of Ajá. Rumán. Anto, Sí. ahora imita pondrá Tata Cuyu, pero con esta mira Espíritu Santo. Ujú. Sí. La hermana hace una pregunta, hermano. Usted habló de la creencia de los antitrinitarios en cuanto a la existencia de solamente el Padre y el Hijo. Pero ¿cómo usted ve el Espíritu Santo? Es una pregunta muy al caso. Muy bien, gracias a la hermana por la pregunta. Danke, hermano. Evidentemente, el Espíritu Santo, la sierva del Señor dijo que en muchos aspectos es un misterio su persona. Den hopi aspecto na sierva do Senhor avisa que a identidade do Espírito Santo está um mistério. Pero lo que nos ha sido revelado, por lo que tenemos en la revelación, yo creo que es una tercera persona. Pero para lo que aguardo revelada-nos de sua palavra, irmã avisa, esta quiere que tem de três pessoas e esse é o Espírito Santo. Por ejemplo, tenemos una cita muy impactante, muy clara en el deseado de todas las gentes. Por exemplo, nós temos cita opiclada em o book deseado de todas as gentes, La página 67 página 6-7. dice así: Esta avisa. el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, Espírito Santo lo aguardo donar como um agente que lo regenerar. y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. E sem essa que é sacrifício de Cristo, lo não abala nada. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. Durante siglos, o poder de maldade vira assim na fuerte. Y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. E é maneira correndo na habita someter na cautiverio malvado aqui de Satanás estava assombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Tur e influência na malvado aqui solamente lo por aguardo interceptar para meio de poder de três pessoas de divinidade, também mencionar. Aquí claramente le llama al Espíritu Santo tercera persona de la divinidad. Aqui não claramente, sierva do Senhor te chama Espírito Santo e de três pessoas de divinidade. Usted puede buscar en el original en inglés esta cita
y verá que dice tercera persona de la divinidad. Den el original inglês, de cita aqui de Ellen G. White, bota vai mira também que esta llame é de três personas de divinidade, este Espírito Santo. ¿Por qué le llama la tercera persona? Porque hay dos personas anteriores, que es el Padre y el Hijo. De com esta llame é de três personas de divinidade, para sobrar tem duas personas na promecune que é tata e eu. Yo creo que el Espíritu Santo es una tercera persona que tiene un papel fundamental en el plan de redención. Então, quer que o Espírito Santo está de três personas de divinidade que tem papel mais crucial no plano de salvação. Tiene una función especial. E tem uma função especial também. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. A Bíblia também diz que o Espírito Santo lo guia nos de toda verdade. Hoy estudiamos acerca del carácter de Dios. Agora nós estudia em quanto ao caráter de Deus. El Espíritu Santo es quien nos guía a conocer cómo es Dios. O Espírito Santo te guia nos para compreender como Deus está. Yo sé que los hermanos antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Nós sabemos que é antitrinitário, nada assim, que o Espírito Santo está mesmo com Jesus. Yo quiero compartirles un texto en Hechos 5, versículo 30 en adelante. E quero compartilhar com o irmão texto em Hechos 5, versículo 30, sigue vai. Dice así: Esta pisa. el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Esta pisa, esta é que Deus alça. Versículo 30, ¿verdad? Sí. El Dios de nos trata na alanta Jesús, quien de vos alaga matador de cologena y cruz. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y esta es un Dios alza na su mandreche como príncipe salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y no está testigo de que están aquí. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y también Espíritu Santo, quien de Dios aduna, están para obedecer. Entonces, noten que el texto bíblico está hablando de la muerte de Cristo y su resurrección y exaltación por Dios. Nota que el texto aquí está para pedir el muerto de Cristo y su exaltación como Dios. Y el versículo 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea, todos los discípulos fueron testigos de lo que pasó con Jesús. Y el menditura discípulo en el versículo 32 también se estaba testigo de lo que pasa con Jesús. Pero lo que sigue es impresionante. Dice que no solo ellos fueron testigos de cómo Jesús colgaba en el madero y fue resucitado. Hay alguien más. Lo que está sigue está impresionante. Pues sobre esta vez no está discípulo, no solo estaba testigo de la manera con Jesús ahora colgado en la cruz. Está más. Dice, y también el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo también fue testigo de lo que le hicieron a Jesús. Esta vez que el Espíritu Santo también estaba testigo de lo que en general hace con Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser el Espíritu Santo el mismo Jesús? Si aquí dice que el Espíritu Santo fue testigo de lo que le hicieron al Hijo de Dios. Que este texto que te muestra claro, comportar que Jesús mestre Espíritu Santo, anto esta visa que o Espíritu Santo também estava testigo de lo que una hace con Jesús. Cuando tomamos este texto en relación con la cita que les compartí del deseado de todas las gentes, que le llama tercera persona de la divinidad. Ahora nos compara esta cita aquí con esta cita que nos alesa de deseado de todas las gentes, que te llama Espíritu Santo, es de tres personas de divinidad.
solo con estas dos citas Solamente deberíamos, dos citas na aquí. debería quedar claro en nuestra mente porque son muy evidentes, muy clarísimas. Paso dos citas na kita hopi evidente e nata hopi claro, super claro. Que el Espíritu Santo es una persona aparte de Jesús. Que o Espírito Santo tá persona aparte de Jesus. Espírito Santo não tá Jesus. Es llamado a la tercera persona. Esta seria má de três pessoas. Tenemos que aceptar que hay muchas cosas que no entendemos sobre el Espíritu Santo. Nós temos que aceitar que tem hopi coisa que nós não tá compreendendo tocante Espírito Santo. Pero yo acepto lo que dice lo revelado. Pero a mim tá aceitar esta visa lo que o aguardo revelando-nos. Que el Espíritu Santo es una tercera entidad que trabaja en beneficio de nuestra salvación. Espírito Santo tá de três pessoas que tá traja para benefício de nós alma não. Mediten en el santuario. ¿Cómo se representa a Dios en el santuario? Vai meditar rato riba o santuário. Com Deus tá guardo representado em santuário. Es interesante que se representa por tres muebles. Tá interessante que nós vamos mirar o está guardo representado em três muebles não. El arca de la alianza en el lugar santísimo representa el trono de Dios donde está el Padre. A arca de aliança de Santíssimo tá mostra o trono de Deus caminha e tá. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición. En el lugar santo nós tá a mesa de pão de proposição. Representa a Cristo. Esta representa a Cristo Jesús. Pero también allí está el candelero que representa al Espíritu Santo. Pero también nos mira en el lugar santo el candelabro, que representa Espíritu Santo. Entonces vemos a Dios representado por tres muebles. Qué interesante. Pues está interesante para mirar, que en el santuario también bota mira, Dios está representado para tres muebles. El santuario nos ilustra el plan de redención. Eigenlijk el santuario está mostrándonos el plan de redención. Dios se ha revelado, pero en lo que es beneficioso para nosotros comprender en cuanto al plan de redención. Mas Dios ha revelado su mesma a nós, pero lo que está más mío para nos comprender, para lo que te trata el plan de nos salvación. La verdad de Dios está revelada en el santuario. Es verdad de Dios está revelada en el santuario. Yo les he preguntado a mis hermanos antitrinitarios. A mí apunta a mi hermana antitrinitario. ¿Dónde está revelado en el santuario que son solo dos personas, el Padre y el Hijo? ¿Dónde está? Está revelado en el santuario que solamente dos personas, el Tata y el existir. ¿Dónde está revelado que Cristo fue engendrado en algún momento de la eternidad? Si eso es tan importante conocerlo y aceptarlo para que nosotros seamos salvos, ¿dónde está revelado en el santuario? ¿Dónde está revelado en el santuario que Jesús está un ser creado en eternidad? Una visa es cosa que está. ¿Dónde cosa está revelada en el santuario? Es asunto aquí, así importante para nuestra salvación. ¿Dónde está revelado que el Espíritu Santo es el mismo Cristo? Si es una verdad fundamental, ¿dónde está en el santuario? Usted no lo va a encontrar, ninguna de ellas. Sí, es verdad que el Espíritu Santo de Jesús mismo, ¿dónde está que te revela en el santuario? Si es verdad, así una cardinal manera nata visa. Bueno, espero esto pueda ayudar. Sí. A nuestra hermana que preguntó. Tenemos que aceptar lo revelado y evidentemente que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona y que juega un papel fundamental en nuestra salvación, trabajando en conjunto con el Padre y con el Hijo. Pues, hermano, te espero que pregunta ahora contestar. El Espíritu Santo es cardinal para lo que te trata, redención de humanidad, y está de tres personas junto con el Tata y ellos. Hermana Nat. Sí, Danke. ¿Me puede avisar algo? Sí.
¿Ella quiere Ah, agregar algo? Bien, Opidang para contestar pregunta, hermano. Muchísimas Ita gracias por contestar la pregunta, hermano. por nada. quer é importante dor com coisa que saca cabeça na último tempo aqui. Es muy Ita quer importante porque es algo que está redundando en el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. tá bom para nós por bypassar de versículo não atrobe, Es muy para nós bueno por repasar los versículos otra vez Sí. assim na quita tur dúvida, para sombra é trabalho de Satanás na patrícia. y de esa forma quitaremos todas las dudas porque el trabajo que hace el enemigo es eso, traer dudas. Sim, ok, opidang. Muchísimas gracias, hermano. Por nada, hermanita. Sí, él avisa. You're welcome, Yeruma. Sí, ¿tiene más pregunta? Mi nota mirando más más. Sandra, ¿a vos te mirando más más? Ajá. No, mientras miramos, Un poquito más más. Ok, no. pues el tema está claro. Lo que también, hermano, están divulgando los hermanos antitrinitarios es que cuando se les apunta a los escritos de la hermana de White, lo que también es hermana antitrinitario también je ora bobisa nandi escrito nandi Ellen G. de White, ellos dicen que esos escritos también fueron cambiados. Nanta bisa ko escrito nan también de Ellen G. de White ahora cambia. ¿Qué puede decirnos de eso? Muy bien, muy importante. Opi, bon, Sí. Ellos sostienen esto cuando se le presentan las citas claras, donde da evidencia de que es una tercera persona. Dicen ellos que eso fue agregado recién por la década de 1930 del siglo pasado, ¿no? Sí, No sé. brother também se escuta verdade, ora como 13 e cita na clara maneira e brother a 13 a ainda que explica que o Espírito Santo tá uma terceira pessoa de divindade, não tá bem bisabo, que tá na Aya 19:30 e cita na que a word agregar na e escrito na de Ellen G. de White. Sin embargo, hay evidencias, hermanos. Tengo en mis archivos un PDF de escritos adventistas a principios del siglo pasado, donde se muestra que ya se le llamaba al Espíritu Santo la tercera persona. Ok, brother também diz que tem algum arquivo de PDF, de Hopi Ayan pasar, ¿desde qué tiempo son esos archivos, hermano? Más o menos no recuerdo exactamente, pero a principios del siglo pasado, 1905 creo por allí. Archivo na ku brother aqui tem da for de Ayan 1905, que está na princípio de siglo, né? E para o tempo e ainda escrito nanku eta mencionar aqui tapapia mes um coisa de Espírito Santo que me anota verdade que nanta bisa coisa na award agregar na escrito nan de Ellen G. de White nanta bisa essa aqui pa ninga ku Espírito Santo da onde 3 personas de divinidade. Hay algo bien importante. No tengo la cita a mano, pero la hermana White dice que Dios ha preservado su palabra para su pueblo, ha cuidado de su palabra. Tem sítio de Ellen G. de White que agora que brother não tem junto com ele, pero camina esta visa que Dios a preservar su palabra. Sí, entonces, cuando ellos dudan de la Pues, veracidad de los escritos que tenemos actualmente del Espíritu de Profecía, que me, ellos, sí, ahora, ellos están poniendo en duda la capacidad de Dios para cuidar
la palabra de verdad para nosotros. Que me ora ku ehende na aqui bisa, ku a agregar kos na espírito de profecia e ku na nota kere e cita na eigenlijk nanta duda de lo que Elena G. de White Mes escreve bisando que Deus avisa que esta vai preservar, esta vai cuidar a palavra de Deus para su pueblo por tener. Que me nanta duda, eu acho que Deus lo podrá preservar e palavra na tal límite que nos tiene hoy ainda. Ellos hablan de una situación en la cual los escritos estarían tan alterados que no podemos confiar, porque la cantidad de citas que hacen referencia al Espíritu Santo como tercera persona es muchísimas citas, pero sin embargo, para ellos librarse de ellas, recurren a decir que fueron agregadas y que no se puede confiar en ellas. Y nanta hasi esaki, anto kiko nanta hasi, nanta logra que na dado momento Romana nota quiere mesmas de cita na de Ellen White para sobra dorkutik assina tanto cita, tu te explica bom o Espírito Santo tá de três pessoas de divinidade, para não por desassi de evidência não palpável aqui, não tá bisa que é escrito na aguardo cambiar. Então, bisando essa aqui, não tá sembra dúvida de Romana, o de Romana bisa ok, a mim não tá querendo mais de escrito na de Ellen G. de White. Pois não tá ponendo, começar dúvida de escrito na de Ellen G. de White e, consequentemente, tem hecho que Deus a preservar sua escritura para nos portar algo. Recuerdan que Dios, hablando a través de su sierva, dijo que los que apostaten de la verdad comenzarán dudando de los testimonios. No olvidar que el profeta avisa que están culo apostata de verdad, lo comienza así es aquí, ora que lo comienza duda de testimonio que el profeta escribe. Si Dios amonestó que sería peligroso dudar de los testimonios, evidentemente es porque esa verdad Él la habría preservado. No tendría sentido que Él advierta que no debemos dudar de los testimonios si Él sabía que iban a ser manipulados en esa magnitud como ellos dicen. Sí, que no tiene sentido para Dios pisa apostasía los 30, ahora que no comienza duda de escrito nadie profeta, si na su lo no cuidan y preservan na tal margen que nos por ainda confía de nada. Pues lo que nada hace está infiltrar duda de adventista na, tu cosa guaro brua de tal manera que casi mente bombo confía más de buquina de Ellen G. de White. Esa cita que dice que los que apostaten comenzarán dudando de los testimonios, continúa diciendo que también luego viene la duda sobre las mismas escrituras, sobre la misma palabra de Dios. Y luego se comienzan a negar los puntos vitales de nuestra fe hasta que termine el descenso hacia la perdición. Quiero decirles que yo he podido ver eso con mis ojos en hermanos que han empezado con esta creencia negando al Espíritu Santo. Esa es una gran verdad. Era humana bisa que era humana que también presencia del Espíritu Santo y como de tres personas de divinidad. Tahasi é cosa que de tal forma que gente nada começar dúvida do espírito de profecia, pero não é isso. Depois nada vai começar dúvida de a Bíblia também. Então, depois que não começar dúvida de a Bíblia, a gente não quer seguir Bible, tem o ponto de perdição de na alma, que me na dado momento não nota um caminho mais para o que te trata o evangelho. Ellos llegan a decir que también nuestras Biblias no son confiables, que han sido alteradas y que necesitamos Biblias, hebraicas. Nanta llega tena e punto que nanta bisa que nos Bíblia también aguardo cambiar y que nos temos ter de Bíblia na hebreo para nos por comprender. Entonces, cuando ya no se cree en la palabra, en la revelación que Dios nos ha dejado, la Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía, no hay manera de convencer del error a esas personas. Que me di Romana,
ora ku ainda naki ninga Bible. Primeiro anda ninga espírito de profecia. Depois anda ninga Bible, nós também chega na conclusão, o que não tem uma maneira para convencer a gente aqui. Não está escolhendo permanecer no erro. Não está escolhendo para quedar de erro. Conozco personas que comenzaron negando la persona del Espíritu Santo y luego siguieron dudando de la Biblia y hoy creen que el sábado del séptimo día no se debe guardar según lo establecido por la Biblia, cada séptimo día, sino que es basado en la luna, ¿no? Algo muy Assim extraño. mesmo. Se está pensando algo que a mim também chega de experienciar de Urumã, ora não começar a pensar e continuar não está querendo de Espírito Santo aqui, não está querendo de Espírito de profecia, finalmente não está querendo de Bíblia, não tem coisa não está começar a pensar que é sábado tampouco não me está guardando tursima, não está pensar assim aqui, que está via para a luna, só está agora sábado, isso é a verdade. Lo que nos también llega de experiencia de Roma. Tenemos una última pregunta de la hermana Ángel. Angeline, ¿cómo va? Bom dia, Romano. Bom dia, Romano. Yeah. Me tem pergunta, pessoa bota aí, bota me correndo, não com tá absenta Bible se, anto e book na de Ellen White não tá ninga. Anto tá conta que sei ora, pessoa, segundo me ora tem Espírito Santo, Espírito Santo me está conversando dito é verdade, não. Pero conta para que senão conta para de Bible, anto é sobrano. Essa é a minha Okay. pergunta. Sí, este hermano está haciendo una pregunta muy importante esta mañana. ¿Qué puede decirnos usted en cuanto a las personas que sí creen en la Biblia, pero niegan el espíritu de profecía? Y yo pongo, junto con la pregunta de la hermana, lo que me dijo un hermano aquí el sábado, hablando de la obra, que él habló con dos pioneros de la iglesia adventista, que les dijo, él les dijo a él, ellos le dijeron a él que ellos no creen en los escritos de la hermana de White y que por respeto, porque ellos habían sido sus instructores, él no dijo nada, permaneció quieto. Pero hay pioneros también, como dice la hermana, que no creen en el espíritu de profecía, pero solamente la Biblia. ¿Qué piensa usted? Es algo muy grave, hermanos, y es el primer paso hacia el extravío total de un alma. Também se coisa que é algo muito grave e é começamento de perdição de alma. La Biblia dice que sin profecía el pueblo es extraviado o disipado. A Bíblia também diz que sem profecia o povo perde e caminha, está brua. Los testimonios nos describen de una manera tan clara en nuestro propio lenguaje, en lenguaje moderno, desenmascara los planes de Satanás. É escrito na testemunho de Ellen G. White que de idioma moderno para desmascarar o plano de Satanás nos delante. Los que menosprecian los testimonios Estão também menospreciar o testemunho, não? sencillamente no les gusta la reprensión que está en ellos, porque hay mucha reprensión para nosotros como pueblo. Nos señala nuestros errores, amonestándonos a volver al camino correcto. Gente não te gusta espírito de profecia aqui simplesmente não que o outro amonesta. Para sobra, tem espírito de profecia, tem opicita na que mostra nós falhamos não. Então, ora com gente não que o outro amonestar nem repreender, então botar em cotidiana da diga espírito de profecia. Por ejemplo, tenemos el capítulo El sello de Dios de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, un capítulo que les recomiendo que lo estudien porque describe la condición de nuestra iglesia en el tiempo del sellamiento.
El brother te recomendanos el book El sello de Dios, tomo 5. Te recomendamos para ler sobre el book y nos vai mira a condición del pueblo de Dios en el tiempo de fin. ¿Sabían ustedes que ese capítulo dice textualmente, claramente, que el liderazgo de nuestra iglesia habría traicionado a Dios y que serán los primeros en recibir las plagas? Os lançaram o book aqui, da nos el liderazgo de el pueblo de Dios, que es iglesia adventista, lo traiciona a Dios y kunan lo ta e promenan para recibir e plaganan. Eso nunca es leído en nuestros templos, porque Nunca na notaleza de iglesia nan. porque es una reprensión directa contra lo que está haciendo la mayoría del liderazgo. Então, guardo le sapa sombra eta un reprendimiento directo contra el líder nan y lo que nan está haciendo ahora aquí. A través de los testimonios, Dios también como individuos nos amonesta y nos señala: tienes que vestir adecuadamente, tienes que comer adecuadamente, pero si a mí no me gusta eso y yo no quiero reprensión, entonces lo más fácil es deshacerme de los testimonios. Sí, para sombra, o biblia espíritu de profecía, eta sianos con nos cinco come, con nos cinco visti, eta duna e reforma pro salud. Entonces, si nos no te gusta e cosa aquí, simplemente nos da al espíritu de profecía un bada. Nosotros tenemos ejemplos claros de lo que sucede con estas personas que menosprecian los testimonios. Ustedes saben, Entonces, ejemplo, nan cladi e gente nan kuta rechazar el testimonio nan aquí. ustedes saben que hay ministros adventistas que se han burlado de lo que los testimonios dicen sobre la dieta saludable que debemos llevar. No sabe que tem ministro nan adventista ku a chercha lo que ku Ellen G. White a papia en cuanto a dieta ku adventista nan mister tenemos mes na je. ¿Y qué vemos en ellos actualmente? Vemos que están predicando que no se sabe si el sábado se va a guardar en el cielo, una verdad que está muy clara. Sí, Antonan también así aquí, unang no saco de verdad si no estaba y guarda el sábado del cielo. Eso yo he oído que lo dijo el hijo del pastor Bullón. Rubén Bullón. Sí, Sí, Rubén Bullón, sí, eso. sí. Y el pastor Bullón, el mismo pastor Bullón, ha ridiculizado los consejos del espíritu de profecía. Dice él: ¿de dónde esta gente ha sacado que no se debe comer queso, que no se debe comer mantequilla, carnes? Evidentemente él ha menospreciado los testimonios y su hijo ahora revela la tendencia que él ha seguido, porque él está negando algo que es claro para todos los adventistas que la Biblia enseña, pero ha perdido la visión y ya no lo puede ver. Lo cual pastor Bullón, Alejandro Bullón, avisa na cierta ocasión, también avisa a gente nan aquí, que no te más de comer queijo, que no te más de comer usa manteca, etc. Que me la manera burla de consejo nan de Ellen G. White. Entonces, ellos hombre ahora que sigue dirección de su tata, dizendo que no sabe si lo guarda el sábado del cielo, que men ora como ninga espíritu de profecía, bota perde visión. Anto e ora e bota vira un gente que ta papia e tipo de cosa aquí. Hay otro pastor muy conocido llamado Vladimir Polanco, no sé si lo conocen. También se nos hace, nos conoce un predicador ópico, no sé qué llama, Vladimir Polanco. Él es uno de los que también rechaza lo que la hermana White dice. También está rechazar lo que hermana Ellen G. White dice. Lo último que él predicó es que
no hay tales verdades distintivas en el adventismo, que no somos muy diferentes de los católicos y de los evangélicos. E também visto que não tinha verdade não especial aí da igreja adventista e que nós não estamos diferente por de católico e evangelista não. Claramente, hermanos, vemos un extravío, vemos que entra confusión a la mente de estas personas al menospreciar los testimonios. Nós também mira que confusão está dentro de gente na que submete, ora não tá ninguém espírito de profecia se está passando. Por eso les mencionaba, los que comienzan con esta doctrina negando al Espíritu Santo y Pues, luego niegan lo que la Biblia enseña, dudan de ella, de la veracidad. sim, pues da maneira pastor, maneira nos brothers explica-nos que ora vou começar ninguém espírito de profecia, vou começar ninguém Bíblia e vou começar ninguém tur verdade não. Terminan renunciando a la fe adventista y aceptando todo tipo de creencias extrañas. Nada acaba renunciando a fe adventista e nada vai estar aceitando em creencia não. Estranho. Una de las razones que yo les he dado a mis hermanos por las cuales yo no soy antitrinitario y nunca podré serlo, Onde é motivo não, como a bisa minha humana que irmã também bisa que nota antitrinitario ni nunca ele nota. además de las evidencias claras de la Biblia y del espíritu de profecía, Además de evidência na clara de Bíblia e espírito de profecia, yo les digo a ellos, no se ven buenos frutos en las personas que aceptan estas creencias. ele bisa que nota mira fruta não bom tem gente não que tá aceitar a creencia não aqui. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Senhor Jesus avisa para fruta não você lo conhece não. Y lo que he podido observar en toda persona que he conocido muy de cerca, antitrinitaria, es que terminan extraviándose completamente y dejan de hablarle a sus hermanos, se vuelven enemigos de ellos. E lo que ela mira se que hopi de persona não aqui assim chama antitrinitario tá com nada extravia e nada chega até um ponto que não tá papia com na romana mais. Pues e não te mira uma evidência de fruta na conota de Deus. La Biblia dice que la palabra profética es una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Bíblia também diz nós que a palavra profética de outra maneira luz que alumbrar nos caminhos de lugar escuro. Rechazar los escritos del hermano White es hacer a un lado esa antorcha que alumbraría tu camino en este tiempo final. Se nós rechazar o escrito de Ellen G. White, isso significa que vamos rechazar a luz que vai guiar-nos de nos passo não para o que te trata em fim de tempo aqui. Cuando menosprecias la luz de Dios, el resultado es que quedas en oscuridad y eso es lo que podemos ver. E ora nós rechazar a luz de Deus, o resultado está que nós se queda de escuridão, então tá é coisa nós está mirando agora aqui é pueblo. Amén. Amém. Agora sim, a última pergunta. Agora sim, não há espaço para mais. Sheila. Diz em nome de Buki Umbiamas. Ella solamente quería saber el nombre del libro que nosotros sería bueno que nosotros leyéramos. ¿Se refiere al del capítulo El sello de Dios? Sí, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. ¿Y el capítulo es el sello de Dios? El sello de Dios. Ok. Bom. Daqui para a pergunta, Sheila, ela aclarar. Eu vou dar testemunho para a igreja, tomo 5. Anto, o capítulo bom de qual botar ele, tá o capítulo que chama o sello de Deus. E não avisa que o liderazgo da igreja adventista lo traiciona a Deus e não lo recebi a plaga não para mim. Wow, eso sí me ha puesto Yes. los pelos de punta en esta mañana. Es algo impresionante. Lean con oración todo ese capítulo. Ese capítulo es poco conocido por los adventistas y describe que la iglesia en el tiempo del sellamiento estaría mundanalizada, exactamente lo que vemos. Es algo impactante.
Capítulo está muy importante, está un capítulo que no está utilizado en iglesia, pero está mostrando muy claro que en el tiempo de fin, iglesia adventista lo está completamente mundanalizada, que miembro no lo está completamente envolvido con cosas del mundo. Muchas Soti, gracias. un poco chiquito, Soti, más. Ajá, sí, chiquita sí, mi irmão. Sí, Para um rato, se- Rumam, se- Rumam, Não se uma, não se sorry. uma, brother. Nós temos Para um não man ser. de Ania, sorry, Ania Bermúdez. Então, se Gumi estava tem um Rumam mais, pero ela vai assumir. Se Gumi está Sheila. Se Sheila estava a prometer, Sheila está Ela hace su pregunta. Ela hace su Ok. pregunta. Eu Rumam Ania. Ok, Ania. Ania, Buenos días, ¿me escuchan? ¿ya nos escucha? Sí, estamos escuchando. Muy bien, sí. He estado poniendo mucha atención y sumamente interesante. Mi pregunta es, por ejemplo, al hermano Alan, ¿verdad? Que yo le sigo desde el año pasado, me encanta, felicidades. Mi nombre es Ania Bermúdez de Costa Rica y me gustaría, por ejemplo, él que ha compartido con estas personas bueno, que ellos ha conversado con ellos y hay ¿Puedo muchos traducir esa textos. parte? ¿Puedo traducir ¿Perdón? esa parte? Sí, era Ok. uma aqui, Ania Bermúdez, está uma amiga de nós, que está escutando nos ela explica que está escutando o pastor Ruma Alan Alceda também há tempo. Está em conversação e estudo muito interessante, obviamente, e para o que te trata, lo que é la papi que é antitrinitario, ¿no? É que é a seguinte pergunta. Sí, y por ejemplo, usted que ha conversado o tiene amigos, ¿verdad? Que le han dicho, y hay muchos textos bíblicos donde verdaderamente nos hablan a nosotros acerca del Espíritu Santo, como es San Juan 14, el 16 al 26, donde Jesús, ¿verdad? Ahí nos dice que Él nos deja un consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo, bueno, y es muy largo. Y entonces, ¿qué opinan ellos de esos textos bíblicos? Después donde dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, para ellos, ¿qué significan esos textos? Sí, hermana, tá punto, tá aqui com o texto e significa maneira, por exemplo, São Juan 4, 16, de 26, caminha, Jesus avisa que ele dona-nos consolador, que ele tem Espírito Santo. Hermana Ania tá avisa que tinha assim tanto texto que te enfatizar a presença de Espírito Santo, como Deus está com ele aqui, antitrinitário, aqui tá deal com o texto. ¿Qué dicen ellos de estos textos que son tan importantes para infundar toda creencia válida en la existencia del Espíritu Santo? San Juan 14, 16, 14, 26 y muchos más. ¿Qué ellos opinan de todos esos textos que son bien claros? Sí, muchas gracias a la hermanita por su pregunta y bueno, por sus palabras. La gloria es para Dios. Yo soy simplemente un ser humano débil, pero el Señor es el que hace todas las cosas. Todo lo bueno que podamos hacer es Él en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Não precisa de nada bom de nós, está agradecido pela palavra da irmã Ania, pero esta simples servidor, não tem nenhuma glória de Deus, está nada, simplesmente está agradecido a Deus por você. Sí, estos pasajes que nosotros los vemos muy claros. El Señor dijo otro consolador. Desde el momento que... que nós estamos mirando a roupa clara, Senhor avisa outro consolador. Creo que esto es fácil de entender. Si dice que es otro, es que no es el mismo. Sí, el texto es fácil. Si Senhor avisa outro consolador que me anota Jesús mesmo. Pero es increíble cuando yo he presentado estos pasajes a mis hermanos, ellos los tuercen de una manera que casi no lo puedo creer. Então, pensa que o representar o texto aqui na sua humana, nada com o texto aqui, nada trouxe de uma maneira que não pode imaginar. Uno de ellos, a quien yo aprecio mucho, que es un joven muy noble, hay buenas personas que están creyendo esto, y eso es lo que hace doler mi corazón. Lo que está duele está por ejemplo, conocer un joven que está quiere, exacto, humana no está gente malvado, está quiere cosa aquí, está gente no está más bom, gente está quiere cosa aquí. Uno de ellos me dijo, el Señor está diciendo que es otro consolador porque es su parte espiritual la que vendría.
Era visa, esta visa, otro consolador, pues es que me es parte espiritual de Jesús lo vi. Es otro, pero es el mismo. Esta otro, pero está emes. Así yo como aquí está visa. Cuando Jesús dijo esto, él estaba en su forma humana, pero él se estaba refiriendo a que vendría como espíritu, me dijo. Ah, el espiritismo entonces. Entonces, ela visa que costa que Jesús a papel cosa que ora estava vestido com carne humano, pero que está referindo ao Espírito Santo que lo ven como su mesmo espíritu después. Cuando se llega a creer una mentira y esta se arraiga tanto en la mente, a veces es muy difícil liberarse de esas cadenas. Ora nós começamos a querer mentir, então coisa que criar raiz de nossa mente, é vira roupa difícil para sacar coisa aqui. Podemos. Ustedes saben, hay una cita que dice, no es esencial para nosotros saber qué es el Espíritu Santo. O Manansá tem cita que também que não é essencial para nós passar aqui com o Espírito Santo tá. Cuando yo he presentado esa cita, me han dicho, es que aquí se está refiriendo a que no es esencial saber de qué está hecho el Espíritu Santo, si es aire o es carne. Ahora me apresentar essa cita aqui na Bíblia que não é essencial passar de que o Espírito Santo tá como que de que está consistido de cita de aire of the carne, que sempre tem uma maneira estranha para interpretar. Dicen ellos, no se está refiriendo a que no se puede investigar quién es el Espíritu Santo. Na Bíblia, essa aqui não significa que não pode investigar quem o Espírito Santo está. Entonces, ellos sostienen, el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Que não está sostener que o Espírito Santo está é mesmo Cristo Jesus. Pero hay una carta que la hermana Ellen White escribió a un hermano de apellido Chapman. Pero tem carta que Ellen G. White escreve na romano que se chama Chapman. Esa carta es muy larga, probablemente les dé la cita en la próxima presentación. A carta está larga, pero casi seguro me vai dar romana é cita de próximo presentación. Esa carta no deja lugar a dudas a lo que la hermana White está refiriéndose cuando dice no es esencial saber qué es el Espíritu Santo. A carta está larga, pero tem parte da carta que está clara, porque a hermana White avisa que não é essencial para saber de que o Espírito Santo está consistir. Porque la persona a la cual ella le escribe era una persona que creía que el Espíritu Santo era el ángel Gabriel. Sobre a carta que estava escrita para a pessoa, eigenlijk estava dirigida a uma pessoa que estava querer que o Espírito Santo está el ángel Gabriel. Entonces ella le dice, no debes espaciarte en temas menores que solo causan división. Então, hermano White dice, bueno, me se vai lá mente, vai riba tema na mais abaixo, puta causa solamente división. Que lo que hacen es distraer la mente de los temas vitales para la salvación. A sombra de com é coisa aqui também que a mente de gente for de coisa de mais importante que se tá importante para gente sa de salvação. No sé si me dé tiempo para encontrarla. Voy a tratar para darles la referencia. Me também busca, pero não sei se me dá aí para dar uma referência. Ir uma raiva. Soti, me manda arriba, Soti. Brother, não acaba de explicar me uma raiva. E não se A ver, prometo que você acaba na montanha, para me avisar algo. Ok, guarda rato assim na raiva. Bien, aquí la tengo. ¿Tiene cita? Sí. Es la carta 7 de 1891. Esta es carta 7 de 1891. 1891, ¿verdad? Sí.
Entonces, ustedes pueden buscar en el internet esta carta y leerla, es muy extensa, pero es tan contundente que derriba todos los argumentos de nuestros hermanos antitrinitarios. A carta que está así contundente, está baixa para autor e argumento de antitrinitario. En la próxima presentación estudiaremos juntos algunas partes de esa carta que son contundentes. En la próxima presentación nos va a estudiar algún día carta aquí, que está contundente. Y quiero mencionar un punto más que ellos usan. Ellos dicen, hay textos donde dice el Espíritu de Cristo. Entonces esto denota que es el mismo Cristo. Mas nanta bisa que tem texto, que bisa e Espírito de Cristo. Então, ele nanta bisa para mira, tá é mesmo Cristo, tá su Espírito, tá Espírito Santo. ¿Por qué la Biblia dice el Espíritu de Cristo? ¿Por qué varios pasajes lo mencionan de esa manera, diciendo que es el Espíritu de Cristo? Entonces, ellos lo entienden y sostienen que es porque el Espíritu Santo no es otra cosa que el mismo Espíritu de Cristo. E mas nanta bisa de como é da bisa Espírito de Cristo diferente caminho, significa que tá Espírito Santo, que tá Espírito de Cristo mesmo. Y allí en Juan 14, cuando el Señor dijo, vendré a vosotros, entonces ellos dicen, el que vino fue el Espíritu Santo y Jesús dijo que vendría, entonces Él es el mismo. Então, ele não avisa, o Jesus avisa, tem São Juan 4, que ele vini na nós. E ele vini na nós, que me ora segundo hecho que Jesus vini na nós, cumprindo São Juan 4, significa que o Espírito Santo vini na nós. Al verlo así superficial, pareciera tener cierto sentido. Ora, boa que arriba, assim, não é constipar-se, que já tem algum sentido. Pero lo que pasa es que hay confusión cuando no entendemos la manera en que Dios actúa. Pero hoje já tem confusão, ora nós não compreendemos a maneira como Deus está atua. La palabra de Dios nos enseña, hay unos pasajes donde recuerdan que uno de los discípulos le preguntó a Jesús, o más bien le pidió a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Tá tem texto na caminha e discípulo não avisa Jesus mostrando-se tá tanto ele nos tem basta que sei. Y el Señor le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Então ele avisa Felipe, tanto tempo que me estava tá bolso e você não conhece-me, se você mirar-me, você me redata. Jesús dijo, las obras que yo hago, las hace el Padre en mí. Ele avisa, obra não como está assinando de mim. ¿Cómo es eso de que el Padre hacía las obras en Jesús? Com coisa que tata estava assim obra não de Jesus. Eso significaba entonces que el Padre y Jesús son una sola persona, que no tienen cuerpos diferentes. Ah, verdade. Esse significando que tata e Jesus também são gente e com a nota gente não diferente, noto. No, son dos personas diferentes. Ellos lo creen. Dos personas diferentes, nada. Nosotros también lo creemos. Nós também te queremos, sim. Entonces, es necesario entender cómo el Padre utilizó a su Hijo para acercarse a la humanidad. Então, é necessário para nós compreender como tata usa eu para acercar a humanidade. Cuando Jesús sanaba enfermos, era el Padre, pero a través de Jesús. Ora que Jesus estava sana gente malo, não? Estava tata que assim, pero estava usa Jesus a través de Jesus estava assim. Cuando el Señor Jesús resucitaba muertos, era el Padre actuando a través de Jesús. Ora que Jesus estava ressuscitar morto, não? Estava tata actuando a través de Jesús. Esa es la manera misteriosa y maravillosa de actuar de Dios. No lo entendemos plenamente, pero eso es lo que describe la Biblia. Se dá algo muito profundo, é uma maneira misteriosa que Deus atua, o vivianos não compreender. Entonces debería sorprendernos que el Señor Jesús dijo,
que mandaría el Consolador y que vendría a nosotros nuevamente? Que me ahorita algo extraño si Jesús dice nos que lo manda el Consolador y que lo vini a trove. ¿Debe eso llevarnos a pensar que entonces eso significa que el Espíritu es el mismo Cristo? E que me se iba nos para pensar que o Espírito Santo está Jesús mesmo, não, tô? No. Porque así como el Padre pudo acercarse a la humanidad a través del Hijo, el Hijo que está en forma humana en el santuario puede acercarse a nosotros a través de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. Amém. Que me mesmo e tata por acercar-nos para meio de Cristo Jesus, assim também Cristo Jesus por acercar-nos para meio de Espírito Santo. Amén. Amém. Glória a Deus. Herbert, espera um momento, hermano. Herbert, mita mira Sí. bom ina, pero mita ting rumang Hubert, ku abisa masya ora que papi. Anto ori mi polaga vai prome kuni. De facto, não sabia que nós está aqui vai, nós está acaba ora tá vai aqui. Hubert, botei. Nada, baik, ini tak baik, Toti. Ok, lá que vai. Brother Hubert, do na boa pergunta. Não Sim. tá uma pergunta, me tá um pouco que tá dúvida. A base de lo que pergunta ku Angela se viene não ku não tá querer tem Ok. Bible e tá querer de espírito de não tá querer de Bible espírito de funcionamento me quer manda dita só quer pastor te busque texto aqui me Revelação 19:10 Ok, para él quiere argumentar algo en cuanto a una pregunta que hizo la hermana Angeline y Bien. él pensó que usted iba a usar el versículo 19:10 del libro de Revelación. Ah, ok. Está bien. Sí. El testimonio Eh, de espíritu de profecía. Sí. claro. Ok. Ujú. ¿Usted tiene algo que decir en cuanto a eso? Bueno, no lo mencioné porque estoy ante un auditorio adventista. Yo creo que eso, a mi manera de verlo, es algo básico que todos debemos conocer y doy por hecho que todos lo conocen. Cada vez que não usa esse texto e pessoa está pensa que nós aqui na adventista, então só conhecer o texto de Revelação 19:10. Porque para probarle a alguien que los testimonios de la hermana Guay son el espíritu de profecía, son el espíritu de Dios hablando y que son una característica del pueblo remanente de los últimos días, yo usaría ese pasaje. Que me cita texto que me cita, estava papel aí na que não conhecer é a princípio do espírito de profecia, então eu orei, lela usa o texto aqui, que tu bisa que na minha esse texto. Me atira mi curva bom na supia para orei, ela bisa me não assim sei, me dá servidor divo e por humana, que ainda não tem o testemunho de Jesus. Adorar a Deus sobre o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Pois com o texto aqui, especialmente a última parte, ela explica, né? O Espírito Santo está espírito que a inspirar espírito de profecia. Pero como que ese no te caso, no usa el texto. Pero, bueno, yo tengo una opinión, pero déjalo. Sí, mi hermano, ¿vos querés avisar algo en cuanto a lo que brother explícanos, Hubert? ¿Vos querés avisar algo? Ok. Sí. Sí, Danke. Muchísimas gracias, hermano. Entonces seguimos con el hermano Herbert. Herbert. Ini tak kira bisa lupa que lo bisa kunci. Opinion no Más te duro, quiere, Herbert. venti den Bible. Ku local que la vista, ku opinion no te quiere, venti local que den Bible, pero ta Dios su Espíritu Santo guía. El profeta não opinion não para que tu lo cual usa den Bible ta para que liberdade, então. Sí, amén. El hermano dice que las personas dicen que no creen
lo que está en la Biblia, pero que fue el Espíritu Santo que inspiró todo lo que está en la Biblia. ¿No es verdad eso? Es la pregunta del hermano Jaime. Por supuesto, definitivamente, así fue. Así no me suma, Jaime. Está correcto lo que va a avisar. Bueno, hermano, ha sido un placer inmenso. Steven, mami, Rabu, durante hoy, ¿vos tienes algo de visa? Esteban, No, escuché eso. mami, Es- Rabu, mami, Rabu, durante. no, pero yo no podía escuchar el tema completo, pero sí las preguntas, y eso es muy importante, en verdad, ese tema, porque siempre hay, ¿cómo se dice? Ese tema siempre viene adelante del asunto de el padre y el hijo solo, y también algunos dicen, pero en Hechos capítulo 2. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, no en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también que en Mateo 28 ese texto fue añadido por la Iglesia Católica que dice Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sí, yo creo El que hermano, también. sí, registro de pedir favor. El hermano Steven también es un anciano de iglesia y una persona muy estudiosa. Dice que él no escuchó todo el tema, pero sí las preguntas que le pareció muy importante, interesante, porque, Papimiento román. ay, Sí, Papimiento. você é papel en español, Gaba. Ay, ay, Dios mío, es que me estoy cansando. Sí, Steven também disse que, en verdad, también está contra su mesmo rumana, que está bisa que Espírito Santo e Jesus também são persona, então, nanta que hechos tantos, caminha da bisa aqui que o bautismo agora realizado em nome de Jesus. Então, nanta bisa te hasta também que de Mateus 28 é assunto de bautizar em nome de Tata e o Espírito Santo, nanta bisa que é católico não a añadir parte do Espírito Santo na text. Sí, Bueno, entonces, usted ya entendió la pregunta. sí, no, le entendí perfectamente a él. Habló muy bien español. Sí, sí. Bueno, realmente aquí ya estaríamos desviándonos para otro estudio. El tema de en qué nombre se debe bautizar, bajo qué nombre. Ok. Esta bisa ku pergunta que botar assim, Steven, tá riba nós um outro estúdio, pues tema lo tengo vira tá de nome de quem vai se bautizar. Sobre el texto que se dice que fue añadido, bueno, esa es una de las posturas que se dice por allí, pero la verdad, hermanos, es que no contamos solo con ese texto, hay mucha evidencia abrumadora para sostenernos en la verdad. No solo es un pasaje. Esta bisa nota solamente é passagem de Mateus 28 e tem mais um text na mais que tá pone bom claro é assunto de bautismo de nome de e Espírito Santo aqui. Sí, en cuanto a la mención de las tres personas, hay muchos pasajes y hay algunos que no son usados muy frecuentemente o tomados en cuenta, como el que les compartí en Hechos 5:32, donde muestra claramente que el Espíritu y Cristo no son el mismo. Sí, tem assim tanto texto tan diferente que também menciona três pessoas aqui de divindade. Anto Hechos 5:23 também está clave. Caminha e está mostra-nos que Jesus e Espírito Santo não tem mesmo pessoa. Ok. Sí, tremendo. Entonces, Esteban, tenemos que estar pendiente para el próximo tema que traiga el hermano Alan Auceda. Sí, yo deseo también, yo no sé, Soti, si eso está en plan, pero yo entendí, hermano, yo estaba viendo, hermano, en Red de Venir, Ajá. hablando sobre ¿cómo se dice? El día de juicio. Juicio de los vivos. Sí. Para Entonces, escuchar, el brother también papiando cerca rumana David Gates, sí, tocante de juicio de una. sí, yo creo que también es un tema interesante quizá en el futuro, porque usted estaba diciendo que está en Telegram.
Sim, pero era você também um tema muito importante que o brother pode trazer para nós, maneira brother, o brother também está subindo para Telegram. sí, yo tenía Telegram, pero ahora no más, pero está bien si podíamos estudiarlo un día. Sim, é também Con gusto. direito no seu Mm. estúdio um dia. Sí, gracias, hermano. Sim, deve ser uma mais Gracias a usted. Con gusto. Claro, eso es algo vital, hermanos. Tenemos que entender el tema del juicio. Miren, yo les digo, todo mundo está viendo hacia la ley dominical y está bien estar pendiente de las profecías. Déjame traduzir essa parte. Ok. Também se ensina que cuya verdade nos subista agora que arriba a lei dominical que está vindo. Pero tem um tema aún mais crucial com esse. Estamos viendo la ley dominical, pero la mayoría está pasando por alto el tiempo que estamos viviendo en este momento. Nós estamos aqui, a lei dominical, então nós temos dúvida, é tempo que nós estamos agora aqui. Y tenemos que entender que el tiempo antes de la lei dominical es el tiempo del juicio de los vivos. Então, é tempo para que a lei dominical chega, é tempo de juízo de bíblia. Sin duda vamos a planificar y es un gusto. Ese mensaje tiene que llegar a todos y va a ser un placer estudiarlo con ustedes. Também é um prazer para estudar o tema e conosco, porque é um tema muito importante. Sim, a mim também me parece, hermano, que fuera tremendo hacer una semana de oración con ese tema. Amén. Lo vamos a hacer con ayuda del Señor. Sí, amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Nati, last pregunta para nós, era você? Sí, Hopi Danki. Viste que toca importante para mí por mencionar esa aquí. Ella piensa que es muy importante mencionar lo siguiente. Dorku nos habilita tende ku Hopi di cita nandi Elena White Award cambiar. Porque como se ha dicho que muchas de las citas de la hermana White han sido cambiados. Anto también ahora aquí palabra de Dios también también delante cuando bisa ku Hopi di palabra de Dios award cambiar. Y están Otro ente diciendo que espíritu. mucho en cuanto a la Biblia misma también ha sido cambiado. Anto punto tá para cada de nós. Ya me bisa sigi ma quedou bem contento ora ku irmão abisa sini anto mita tiora mita papi ku ena anto mita bisa nang ku mita querer ku Senhor a preservar sua palavra de tal maneira que está suficiente para nós por querer dentro do que não nos mestersa. Y ella le ha dicho a muchas personas con las que ha hablado que ella también cree que el Señor ha preservado su palabra de tal forma que Amén. sea suficiente para que nosotros podamos comprender lo que Él quiere decirnos en estos últimos días. Amén. Sí, es algo importante. Jesús avisa, para no gaya bolso. Ese está ecos que la menciona. Sí, Jesús ha dicho, cuidado para que no seáis engañados. Entonces está preciso lo que el enemigo está haciendo ahora aquí, trece hopi duda, anto sacudimiento, anto preciso lo que era humano avisa. Y agua que lo que está así, verdad, diciendo hopi duda y hopi zarandeo, sacudimiento. Sotis a traducir papiamento, pero no nada. Ay, Dios mío, está pensando en ser humano. Ahora pasó a cegar. Sí, porque yo estoy haciendo la traducción a la inversa. Sí, dice qué cosa que ha producido o zarandeo, sacudimiento de Dios. Ha producido mucho zarandeo y mucho sacudimiento en el pueblo de Dios, estas creencias vanas. Pastor Jesús avisa, para no caia bolso. Porque Jesús ha dicho, cuiden para que no sean engañados. Danke. Gracias. Sí, hermano. Sí, muy importante, muy importante lo que la hermana ha compartido. Opi, importante, hermana Nati, lo que voy a compartir. Las personas que dudan de las propias escrituras, de que dicen que ha sido manipulado, o sea, creen en un Dios que no es tan poderoso como para preservar la palabra para su pueblo. Es que me enden a contar papi así aquí. Nada quiere de un Dios que no está así poderoso para preservar su palabra para su pueblo por tener.
¿cómo podría ser eso que Dios permitió que su palabra fuese manipulada en una magnitud tan grande que no se pueda confiar en ella y que a la vez Él mismo recomiende que nuestra única salvaguardia es este libro? Sería algo contradictorio. Sim, lota ironia mais grande, se é mesmo Deus grande e coabita nós com os últimos e os únicos salvaguarda tá a palavra de Deus, comportar que ele por permitir que a palavra lo guardo assim tanto cambiar, que nós não por confiar em demais. Tenemos que aceptar que hay pequeños detalles que pudiesen haberse traducido mejor, pero no afectan la esencia de la verdad. E também se a verdade tem alguma palavra não que por guardo traduzir mais meu, pero não que essa que não tá cambia completamente a essência de verdade, senão. Amén. Correcto. La Biblia nos muestra lo poderoso que es Dios, que Él dice que aún las naciones, Él hace que hagan su voluntad para que sus planes se cumplan. Deus te ensina poderoso. Puede bisa que te hace nacional grande. Esta así que não tá cumprir com sua vontade, para assim a profecia não por cumprir. Será bom vídeo sharing. En Apocalipsis 13 describe que a la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, En Revelación 13 te muestra que a bestia de dos cachos, que te representa América, dice de ella, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. a permitir a ti para infundir rocea na imagen de bestia. Babo volume, por favor. ¿Sí? Óiganme, hermanos, está diciendo que Estados Unidos necesita permiso del Dios Altísimo para actuar. Que essa aqui também se nós que é para América, mas ele permite Deus para atos. ¿A quién le pide permiso a Estados Unidos aquí en nuestro planeta? A nadie. Quem Estados Unidos te pide permitir meter aqui? Estados Unidos, aunque las Naciones Unidas, todos los países digan, estamos en contra de esto, Estados Unidos dice, igual lo voy a hacer, porque él es la potencia principal en el mundo y todos le temen. Que América tem uma potência assim grande do mundo, nem mais que United Nations of qualquer outra organização mundial visa, nós estamos assim, aqui, América está capaz de dizer, não, nós está assim, outro. Pero ante Dios, Estados Unidos es tan diminuto que la Biblia dice que Dios le debe permitir actuar, si no, no puede hacer nada. Que para Deus, América está assim, chiquito, que o Bíblia está dizendo que Deus te permite assim, se não vou assim nada. Entonces, hermanos, ese Dios tan poderoso que la Biblia nos describe, y vamos a dudar que no ha sido capaz de preservar su palabra para nosotros. Agora nós está querendo Deus que por traja com vontade de uma nação, tá assim sem poder para por atender com coisa assim grande e influenciar poder não grande no mundo aqui e com seu poder tá mais grande que o Eso no tiene sentido. É coisa não tem sentido. Que Deus te permite gente cambiar sua palavra até no ponto que nós não podemos compreender. Não está possível. Não está possível, hermano. Así no es. Bueno, hermano, ha sido una larga travesía, muy importante. Hemos aprendido muchas cosas profundas en esta mañana y nos Amén. Gloria a Dios. gusto haberle conocido. Y está avisando el brother que nos estaba en un estudio largo de medida, pero no estoy contento que nos para conocer a pessoa que nos ensina. O porque tan profundo también. ¿De verdad, mi hermana? Amén. 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 Amén, amén. Ok. Usted puede orar para terminar y después hacemos otra cita para el segundo estudio. Con gusto. Bueno, antes de orar, quiero agradecerles y decirles que el gusto es todo mío de haber estado con ustedes en esta mañana. Y esto es lo que me gusta, compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Es lo que más me gusta hacer.
y ha sido un deleite para mí. Vamos a orar, hermanitos. Amén. Nuestro amado Dios, nuevamente estamos tan agradecidos con usted, Através nos agradecemos para con Senhor Jesus, porque en este último tiempo no nos ha dejado en tinieblas. sobre el último tiempo aquí, no háganos de oscuridad. Tenemos su palabra profética tan segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida. Nós temos palavra profético, na qual nos lo hace assim na bom, dita atento na dia, maneira vlam, maneira antorcha acendida. Que estos rayos de luz que hemos recibido en esta mañana Fuera hay una de luz que nos para receber alimento, Dios. puedan llenar de luz nuestro corazón. Orienta nos coração na luz. Que las tinieblas de la confusión y doctrinas erróneas puedan ser disipadas. E com a doutrina na errôneo, que não tem luz, por o quitar fora de nos mente na. Y que podamos compartir esta luz con nuestros hermanos que tanto lo necesitan. E que nós por compartilhar a luz aqui com nosso irmão que tem assim tanta necessidade de. Le ruego por mis amados hermanos en Curazao, Nós está pedindo para nosso irmão estimar aqui na Corsão. que su bendición sea sobre ellos y sus familias. Uma bendição por arriba a nós e nossa família, Senhor. Que cada hermano que se ha conectado en esta mañana pueda ser grandemente bendecido y guiado por el camino de la verdad. E que cada irmão que conectado em mente por grandemente guiar e conduzir o caminho de verdade. Nos ponemos en sus manos para el resto de este día, para que seamos guardados por su misericordia. Nós ponemos neste momento em mente para nos guardar por a misericórdia. Gracias, Señor amante, en el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén. Nós te pedimos aqui, Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias por la oración. Amén. 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 Dios le cuide y le preserve grandemente, hermano Alan Uceda. Gracias, un abrazo a todos. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Saludos a su familia, a su esposa y también su. Amén. Muchas gracias, muy amable, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así de que nos te despedir, hermana. Y te otro viaje, Dios su poder. Amén. Dios su poder. Amén. Feliz Mas daqui.